Voy a comenzar a grabar. Muy bueno, gracias a todos, muy bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por estar presentes en este segundo seminario del año 2021 del Departamento de Física de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencia. Hoy para mí es un placer presentarles al doctor Juan Gabriel Ramírez. El doctor Juan Gabriel Ramírez es profesor asociado de la Universidad de los Andes en Colombia. Él obtuvo cursó su pregrado y doctorado en la Universidad del Valle, en Colombia también, donde su tesis fue distinguida, tanto la de pregrado como la de doctorado. Después de finalizar su doctorado, él estuvo en la Universidad de California, también estuvo en la Universidad de Stanford, y luego regresó a Colombia, donde es profesor asociado desde el 2016. Tiene un extenso currículum, así que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Ha hecho un montón de tesis, ha sido director de un montón de alumnos, tiene muchísimos trabajos. Sus líneas de investigación principales son resonancia ferromagnética, control de magnetismo mediante transiciones de fase, películas delgadas, nanodispositivos, superconductividad y óxidos de vanadio. El día de hoy, el profesor Ramírez nos va a hablar acerca de propiedades dinámicas inusuales de heteroestructuras de óxidos y magnetos. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar la invitación. Realmente es muy valioso para mí, para yo creo que todo el departamento, que nos puedas contar esto, sobre todo en este contexto actual de pandemia, donde no está la posibilidad de estar en el laboratorio, y tú que eres tu especialidad es eso, es muy bueno para los alumnos que están presentes. Así que muchas gracias. La palabra es tuya ahora. Eso. Vale, Felipe, pues muchas gracias por la invitación. Sí, aquí aprovechando pues esta cosa virtual, muy bueno. Ah, tú me recuerdas, tenemos una hora más o menos, yo la tengo planeada como para 45 minutos y algo así Sí, como sí, después discusiones. exacto, 45 minutos y luego discusiones. Listo. Igual con el que quiera preguntar, digamos, pues, siéntase, digamos, perfectamente, digamos, con el derecho de interrumpirme en cualquier momento. Y bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Pues voy a hablar un poco sobre el trabajo que hemos desarrollado tanto en la Universidad de los Andes como con otras colaboraciones, en especial pues la Universidad de San Diego, California, y con una ayuda bastante fuerte de la Universidad de Florida y de Oak Ridge National Laboratory. Entonces, si quieren conocer un poco más de lo que estamos haciendo, ahora estamos entrando también en otras áreas, también un poco en la dinámica de magnetismo, pero en sistemas un poco más nanoestructurados, del tipo nanopartículas. Entonces, de eso no voy a hablar hoy un poco, entonces, pero si están interesados, pues denle una mirada a la página pues me cuentan si tienen, digamos, algún interés en especial de trabajar con nosotros. Entonces, pues yo voy a hablar de dos cosas. Escogí, digamos, dos sistemas particulares, en este caso en sistemas de películas delgadas. Pues la idea un poco es hablar sobre materiales híbridos del tipo, digamos, níquel y óxidos de vanadio, en este caso es B2O3. Y aquí escogí un par de imágenes que creo que resumen un poco los resultados que voy a presentar, un poco mostrando eso, cómo la dinámica, cómo la dinámica de magnetismo realmente está gobernada por la nanoestructura de dominios magnéticos. Eso es algo que, pues hasta donde yo tengo, digamos, entendido, pues es algo relativamente nuevo, digamos que nos estamos empezando a dar cuenta de que realmente las propiedades, digamos, de corto alcance que forman estos dominios son las que dan los efectos de larga escala dinámicas de estos materiales. Pues pensando en la dinámica de la magnetización. Entonces, pues he preparado este outline para hablarles un poco sobre, digamos, el contexto de los materiales híbridos y para hablar un poco sobre, pues contar un poco el background de estos materiales que les voy a presentar un poco en la dirección del óxido de vanadio con níquel y de otros sistemas más todavía interesantes, pero que igual presentan estas propiedades que son manganitas. En este caso, pues el PCMO, que es lantano, prosodimio, calcio, manganeso, oxígeno, y no sé si hay algún experto de manganitas en la audiencia, pues le gustará saber un poco sobre qué estamos reportando en propiedades dinámicas.
Bien, entonces este es el grupo y un poco los colaboradores de los que, digamos, voy a ir mencionando. Ah, pues estos son los chicos. Ahora tenemos fotos, pero en donde todos estamos en el computador. Quizás en la próxima pongo mejor esa. Esto fue hace un par de años antes de todo esto. Pero bueno, ahí seguimos trabajando un montón. Entonces, bueno, esta es la página del laboratorio y pues para seguramente los que conocen aquí, este es el campus en Bogotá, y nosotros estamos como por aquí, tenemos aquí los laboratorios de física, y es un campus bastante, digamos, una mezcla urbana entre edificios muy antiguos de casi 150, 200 años, con edificios bastante nuevos de laboratorios. Entonces, pues, bienvenidos cuando quieran pasar por el campus a visitarnos en el momento en el que se pueda, claramente. Bueno, entonces el contexto un poco de lo que voy a presentar y en general de lo que hacemos en el laboratorio es, es cómo cogemos, digamos, estos materiales, bueno, cómo trabajamos con materiales, en este caso materiales óxidos. Ahora estamos, o se está tratando un poco de ponerlo más bien en el contexto de materiales cuánticos, pero trabajar un poco con sistemas que tengan muchas correlaciones. Entonces aquí tenemos, digamos, diferentes sistemas, sistemas de electrones, sistemas de fonones y sistemas de espines. Y entonces en ciertos sistemas, en especial en materiales óxidos, pues esto está completamente correlacionado. Yo puedo controlar el sistema de fonones, controlando la población, digamos, de electrones en el material, y esto se puede hacer de forma dinámica, por ejemplo, con pulsos de luz, por ejemplo. Entonces, si yo muevo un montón la población de electrones, yo, digamos, básicamente que modifico las propiedades de los fonones, porque básicamente modifico el cristal, o puedo, por ejemplo, excitar directamente espines y entonces cambiar las interacciones entre electrones y fonones. Y todo eso está unido y pues uno pensaría que, bueno, si eso está todo unido, pues utilizar propiedades específicas pues es complicado, pero ahí es donde viene, digamos, la parte interesante de estudiar cosas de forma temporal. Entonces, si uno estudia digamos, la evolución en el tiempo de esas propiedades, uno puede distinguir un poco a qué escalas de tiempo estos procesos son relevantes, o cuáles ocurren primero, cuáles son más rápidos, cuáles son más lentos, y un poco, digamos, descubrir cuál es el origen, digamos, de cualquiera que sea la propiedad del óxido que estemos estudiando. Entonces, en especial, nosotros hemos hecho cosas de ese estilo, hemos hecho, digamos, enviar, digamos, pulsos de luz y tratar de desacoplar todas estas interacciones. No voy a mencionar de eso mucho en esta charla, pero podría ser perfectamente otro tema para otro después, de cómo, digamos, se usa, digamos, la parte temporal para escudriñar un poco el origen de esto. Pero, ¿qué es lo interesante en estos materiales? Pues lo interesante es que yo puedo usar parámetros externos, por ejemplo, campos eléctricos o magnéticos, luz, estrés, strain del látiz, incluso efectos de proximidad para controlar, digamos, estas interacciones. O sea, estas interacciones las puedo, digamos, en principio, digamos, manipular en función de todos estos parámetros externos. Y esto es lo que hace que estos materiales sean, pues, diría yo, maravillosos, digamos, en principio para trabajar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, claro. ¿Sí? ¿Cuál es la escala de tiempo de electrones, fonones y spin en estos sistemas? Más o menos el orden de magnitud. Por ejemplo, en el caso de B2O3 y BO2, las escalas de tiempo para digamos, la relajación fonónica son del orden de 80 picosegundos, más o menos. O sea, que tú necesitas, digamos, al menos una vez aplicado, digamos, un pulso, y suponiendo que el pulso lo único que está haciendo es, pues, calentando el sistema un poco, pero también invirtiendo la población de electrones. Entonces, lo que encontramos nosotros es que tú sacas los electrones, digamos, de la banda de conducción, de valencia, los subes a la banda de conducción y entonces ocurre un proceso que es como de calentamiento, pero eso ocurre demasiado rápido, tan rápido que la red no se puede calentar todavía. Entonces, como la red no está suficientemente caliente, tienes una transición rara porque tienes los electrones del estado metálico, pero la temperatura de la red del estado aislante. Eso es una cosa súper interesante. Entonces, el tiempo que tarda la red en darse cuenta que los electrones están del otro lado es 80 picosegundos. Cuando hablamos
digamos, de los tiempos de escala digamos, de spines, digamos, de ondas de spin, y esto estamos hablando todavía del orden de nanosegundos. Y cuando hablamos, digamos, del heating de electrones en este material, pues sí son como femtosegundos, más o menos. Entonces los tres están como muy bien separados y eso es, digamos, lo que permite un poco jugar con todo esto. Desafortunadamente ahora terminé hablando de esto, pero no voy a hablar de esto mucho. O sea que si hay alguien que está interesado, pues bueno, puedo mostrar después algo un poco más sobre esto. Eh, o sea, básicamente lo que quiero decir es que me voy a enfocar un poco en la parte de spin, que es, digamos, en lo que decidí a enviar digamos, enviarte el resumen al final, pero pues, si tienen preguntas de esa dirección también me las pueden hacer. Bien, entonces un poco como en el contexto del óxido de vanadium. Entonces, ¿qué hace este material? Porque pues, es bastante interesante. Entonces, primero, es un óxido que tiene una transición, bueno, muchas transiciones de fase. Tiene una transición metal aislante, o sea, es una transición MIT, que aquí, como ven, esta es una curva de resistencia versus temperatura. A alta temperatura, pues esta cosa es metálica. Si yo continuara en temperatura, veríamos una pendiente positiva en resistencia, entonces claramente es un metal. Es un metal raro además, pero digamos un metal altamente correlacionado. Ahora, a baja temperatura, noten que esto está en escala logarítmica, pues esto es más o menos como un típico material, digamos, con una energía de activación, o sea que es un aislante. Pero en la mitad, pues primero es que hay un cambio gigante de la resistencia, y ese cambio de la resistencia además tiene, digamos, una histeresis. Esta medida es una medida muy, muy lenta para quitar efectos, digamos, térmicos de la medida. O sea que la histeresis que estamos viendo es una histeresis real del material y viene justamente porque hay una transición estructural que sería su siguiente transición, y esa transición estructural es una transición de primer orden. Entonces hay una deformación del cristal, se forman dominios, estados metaestables, y bueno, eso es lo que nos da cuenta de la histeresis en ese sistema. Eso sigue siendo, digamos, digamos, un área de investigación fuerte de por qué hay histeresis, si es de primer, segundo orden, en fin, un montón de cosas ahí todavía. Y hay algo que creo que me puse aquí, sí, está la transición antiferromagnética. Entonces, esto es más o menos como un ejemplo clásico de un material tipo MOT. Entonces, en un material tipo MOT, lo que uno tiene, digamos, es que pues hay un aumento de una correlación de spin local y cuando se vuelve aislante, pues esto, digamos, se pierde y se forman estados antiferromagnéticos. Entonces, a baja temperatura, el material es antiferromagnético y a alta temperatura es completamente paramagnético. Entonces son esas tres transiciones que están ahí mezcladas y hasta donde nosotros tenemos conocimiento, pues estas tres ocurren inmediatamente, o sea, todas ocurren al tiempo, lo cual lo hace todavía un poco más misterioso. Entonces, esta es una medida típica, digamos, para un BRAC, para un pico de estos de BRAC específico, pues es la medida de la evolución temporal digamos, de ese plano, y pues uno ve claramente que hay una deformación, o sea, que hay un cambio gigante, digamos, en la estructura. De hecho, aquí se pierde la intensidad un montón porque de hecho aparecen dos picos de las dos fases posibles. A alta temperatura esta cosa es rombohidral, es romboédrica, y a baja temperatura es monoclínica. Entonces las estructuras además son bastante complicadas, porque digamos esto monoclínico es todo un dolor de cabeza, pero bueno, o sea, digamos que hay una transición estructural que nosotros hemos medido, digamos, de forma, digamos, continua, la hemos medido de muchas formas, les voy a contar de eso un poco más adelante, digamos, de todo, pero básicamente en el contexto es que hay una transición metal aislante, una transición estructural, y por ahora, digamos, para el contexto de esta charla, pues decidí no hablar mucho de la transición antiferromagnética, a no ser de que alguien tenga alguna pregunta sobre eso. Entonces, para seguir en el contexto, nosotros también pues, hemos caracterizado esta cosa bastante con varios grupos, en este caso con el grupo del profesor Basov, que en ese momento estaba en la Universidad de California y ahora en Columbia, creo. Entonces, pues hicimos medidas muy chéveres de una técnica que se llama SNOM, que es básicamente una técnica que mide la permeabilidad eléctrica local usando una punta de AFM. Y esto lo hace porque se envía, digamos, luz infrarroja. Entonces, pues esta luz infrarroja justamente permite, digamos, la detección de estos dipolos que se forman eléctricos en la superficie inducidos por la punta.
Entonces, lo que hicimos fue una medida in situ. Entonces, la idea era medir una curva de resistencia versus temperatura, como ven aquí, pero simultáneamente hacer scans de cómo es digamos, la estructura local de los dominios magnéticos, perdón, de los dominios eléctricos de la muestra. Y lo que encontramos es algo bastante interesante. Entonces, por ejemplo, en puntos justo en la mitad de la transición, lo que vemos es que en ciertos valores como este que está aquí, pues la señal, que esto es una micra, esta barra que está ahí es una micra, y lo que vemos es que la muestra se comporta ahora digamos, un aislante, en este caso es un antiferromagnético aislante. No estamos midiendo la propiedad antiferromagnética, solamente la parte eléctrica. Pero a medida que nos movemos en temperatura, pues lo que encontramos es que se empiezan a nuclear dominios, y esos dominios se nuclean en esta muestra en particular, en este sistema, más bien en particular, se nuclea con una cierta, digamos, preferencia direccional, lo cual es además bastante interesante. Entonces esos dominios se siguen nucleando, entonces hay nucleación, hay coalescencia y ya está, digamos, eso ocurre, y esos dominios además son estáticos en principio, ¿de acuerdo? A no ser de que, digamos, apliquemos una perturbación externa, que lo hicimos para otro trabajo, y entonces uno puede mover esos dominios de un lado para otro, digamos, de forma muy interesante. Si nos vamos al otro lado completamente, pues lo que vemos es que cuando llegamos al estado metálico, pues primero hay la señal es predominantemente metálica, a excepción de unos pequeños, digamos, pools que se quedan allí aislantes, que es también, digamos, un objeto de estudio bastante interesante, porque la idea es que son esos puntos que están ahí, digamos, aislantes, que son los precursores de la nucleación de los dominios cuando se baja, digamos, en temperatura. Entonces, eso es todo un área de estudio. La conclusión acá importante para tener en cuenta es que esa transición, digamos que si uno la mide como resistencia versus temperatura y aparecería como un efecto global macroscópico, pues realmente es un efecto, digamos, local de correlaciones, digamos, de corto alcance. Entonces, esa es un poco como digamos, la conclusión, digamos, de estas medidas. Cuando hicimos esto, pues la idea también era pues tratar de vislumbrar cómo es la transición estructural, pues porque la primera pregunta, o sea, la primera cosa que asumíamos acá era que pues localmente esto es también, digamos, o sea, en esta frontera, digamos, habría dos, digamos, transiciones estructurales, habría dos, digamos, estructuras cristalinas coincidiendo, digamos una al lado de la otra. Entonces, pues nos llamaba mucho la atención. Para el momento en el que hicimos esto, pues no era muy usual tener resoluciones como para realmente, digamos, responder esa pregunta, pero afortunadamente en los años subsecuentes se hicieron unas mejoras sustanciales en varios beamlines en Estados Unidos, tanto en Stanford como en el Advanced Photon Source de Chicago, que nos permitió hacer medidas como estas. Entonces, esto era lo que hacíamos en el laboratorio. Entonces, esto que están viendo acá es el mismo Black Peak que les mostré antes. Y entonces lo que están viendo, y esta eje vertical es la temperatura. Entonces, cuando arrancamos a 200 Kelvin, pues hay una señal, en este caso, pues una señal de la parte rombogiral de la muestra, pero cuando nos vamos, digamos, disminuyendo en temperatura, pues hay una región aquí, claramente hay una coexistencia, hay dos picos, digamos, uno encima de otro, y acá se vuelve la muestra completamente, digamos, monoclínica. Entonces lo que hicimos fue, pues, encontrar una técnica de medida que nos permitiera de forma local, similar, digamos, a las medidas de Snow, localmente cuál es la estructura. Entonces esto lo hicimos en un detector, digamos, de 3 ejes, en donde lo que hacíamos, y con temperatura claramente, y entonces lo que hacíamos era hacer nanodifracción. Entonces es focalizar la muestra en un beam, digamos, muy coherente de rayos X, y localmente ver, digamos, la difracción, digamos, de la muestra en este mismo pico, digamos, específico que estamos viendo. Ahora, la temperatura en la que estamos acá es un punto en la mitad. Entonces, pues lo que vemos aquí es que esta imagen realmente no es una imagen directa. La imagen que es directa es esta. Este es el detector, digamos, el detector del sistema. Y este detector, pues, lo que hace es que genera un mapa, digamos, en espacio recíproco de la difracción. Entonces aquí, si ustedes cruzan una línea, digamos, acá,
vertical sería lo que sería, digamos, este mapa, digamos acá. Entonces, esto es una típica imagen dos-dimensional de un mapa de difracción. Entonces, aquí miren que cada píxel tiene también, digamos, dos picos de difracción. Este es el rombohedral, el 024 y el 022 de la fase monoclínica. Entonces, lo que hicimos fue un algoritmo para averiguar, digamos, aquí en cada punto de estos, qué porcentaje es más grande y asignarle ese porcentaje a un color y asignárselo en este mapa que está aquí. Entonces, cada píxel realmente es una medida digamos, del detector en dos dimensiones, y lo que estamos haciendo es haciendo un escala sobre la superficie. Entonces, la primera conclusión aquí es que la separación de fases ocurre en un área muy pequeña. Cada píxel aquí tiene algo así como unos 20, 30 nanómetros por 60 nanómetros. Entonces, incluso en esa pequeña área hay coexistencia de las dos fases. Eso fue algo, digamos, bastante interesante. Pero si escogemos este threshold, digamos, para generar estos mapas, pues se ve de todas formas que hay una correlación grande entre, digamos, estas regiones aquí, en donde también hay como dominios, digamos, de predominancia de fase o de alta temperatura o de baja temperatura. Entonces, la conclusión aquí un poco es que tenemos claramente dos, digamos, transiciones de fase que tienen ambas una naturaleza, digamos, nanoscópica, digamos. En principio, pues ambas están separadas, ambos los dominios son bastante pequeños y están, digamos, gobernados por correlaciones locales que dan esas propiedades globales, ¿de acuerdo? Entonces ese es un poco el contexto digamos, del material que tenemos o del que queremos, digamos, trabajar. Entonces, lo que hicimos ahora fue preparar materiales híbridos. Entonces, empezamos a pensar que esta deformación cristalográfica del material podría ser muy útil para manipular quizás materiales que estén en proximidad. Y lo primero que hicimos fue poner en contacto materiales tipo ferromagnéticos puros, en níquel, por ejemplo, digamos, en una bicapa junto con el óxido de vanadio, y empezar a estudiar, digamos, sus propiedades magnéticas. Entonces, lo primero que encontramos aquí, vemos en unidades de reflectividad, es que digamos, la rugosidad entre las interfaces, a pesar hay una transición estructural que es bastante fuerte, es del orden de 1% en B2 o 3, no hay un cambio significativo de la rugosidad de la muestra, o sea que la muestra es básicamente plana, sigue siendo plana a pesar, digamos, de que estamos cruzando la transición de fase estructural. Y entonces eso pues, nos permite pensar que digamos, los efectos que están apareciendo ahí quizás son efectos, o bueno, lo que sea que aparezca después, pues van a ser más o menos efectos debido no a la parte, digamos, perpendicular, sino más bien a lo que sea que ocurra en el plano de la muestra. Bueno, estos son detalles, digamos, de medidas de mapas polares y justamente para identificar esos efectos. Entonces, lo primero que encontramos fue algo como esto, en donde lo que hacíamos era hacer curvas de histeresis típicas en función de la temperatura digamos, como para simplificar esto un poco, pues básicamente graficamos aquí el campo coercitivo en función de la temperatura, y lo que, digamos, vimos antes es que existe, digamos, un pico para el campo coercitivo, y este pico es bastante grande, esto es de 220 Ørsted, o sea, este efecto es del orden de 300% más o menos, o sea, es un efecto gigante, y de esto pues hicimos varias cosas, escribimos una patente, pues porque esto tiene un montón, digamos, de utilidades que puedo discutir más adelante si alguien está interesado. Pero bueno, eso es un poco como el contexto, y a esto yo le llamaría como las propiedades DC, digamos, de la magnetización. O sea que sí somos capaces de controlar la magnetización del material, digamos, en su campo coercitivo al menos, usando materiales, digamos, óxidos de estos materiales, digamos, que tienen transición de primer orden estructural. Entonces ahora nos vamos a enfocar, digamos, en la parte dinámica. Entonces, en la parte dinámica, ¿cuál es la filosofía? Entonces, en la filosofía aquí es que voy a tener, digamos, mi material, digamos, con respuesta ferromagnética, este pequeño, digamos, magnet que está ahí, y lo que hacemos es poner un campo magnético. Entonces, lo que todo el mundo, digamos, piensa, o al menos a mis estudiantes, más bien, piensan que cuando uno pone un campo magnético, pues el spin o el momento magnético del material se alinea con el campo, y eso es el fin de la historia.
Pues lo que ocurre realmente es que realmente el spin va a procesar y va a procesar con una cierta, digamos, frecuencia, pero debido, digamos, a una cantidad de procesos de damping, pues ese proceso es un proceso temporal, básicamente. Entonces, lo que ocurre es que en el tiempo hay una precesión porque hay ese torque y entonces empieza, digamos, eventualmente a colapsar y, digamos, se alinea el campo magnético con el momento magnético, o más bien el momento magnético con el campo magnético externo. Entonces la pregunta aquí es, esta oscilación en principio, este damping, o digamos, esta viscosidad quizás, digamos, magnética, tiene un montón de información de la muestra y de los procesos internos que hay ahí. Entonces a uno le gustaría como quizás mantener o sostener, digamos, esa oscilación, ¿no? Eso es algo que uno podría perfectamente hacer. Y entonces uno puede hacer algo así como aplicar de forma, digamos, perpendicular al campo DC, pues yo puedo aplicar un campo del orden, digamos, de este omega cero para estudiar, digamos, efectos de resonancia y bueno, toda esta historia de qué puede pasar si esta frecuencia es igual a la frecuencia natural de oscilación, y todo esto pues que es bastante interesante. Entonces uno hace los cálculos para un material magnético y esto siempre está en el orden de los gigahertz, ¿ok? Entonces eso es siempre como microondas. Entonces este sería el campo de microwaves, de microondas. Y este torque sostenido, pues lo que hace es que el momento magnético esté siempre procesando sobre, digamos, continuamente sobre, digamos, en el material. Ahora, pues esto es útil porque pues yo puedo hacer toda esta historia, digamos, de sostenerla o no sostenerla y cuando llegue la resonancia, pues esa precisión va a ser máxima y entonces todos esos efectos pequeños que ocurren en la muestra los voy a amplificar y esa amplificación es lo que da, digamos, lugar a que esta técnica sea, digamos, en principio muy utilizada. ¿Cuál es la filosofía acá? Pues lo que queremos hacer nosotros es poner este pequeño imancito cerca de un material óxido y es estudiar ese efecto, digamos, amplificado, cómo cambia. Y lo que les voy a mostrar es que, pues, lo curioso de esto más bien es que, pues, en vez de ocurrir que, pues, uno pensaría quizás lo que pueda cambiar es que la amplitud, digamos, de oscilación cambia drásticamente o crece o decrece, parecido con el campo positivo que mostré antes, pero en efecto lo que pasa es que aparecen dos resonancias. Entonces van a haber dos resonancias y entonces esas dos resonancias van a ser independientes, bueno, más o menos independientes, pero van a, digamos, voy a crear dos resonancias dos condiciones de resonancia, digamos, justamente por la presencia de este óxido. Eso es un poco lo que, digamos, lo que yo voy a mostrarles. ¿Y cómo hacemos esto? Digamos, este esquema que les mostré antes, lo hacemos en un equipo de resonancia ferromagnética. Entonces lo que tenemos es un imán, eso es un electroimán, y lo que tenemos es una cavidad de microondas, una fuente, y lo que hacemos es mandar ondas estacionarias de microondas de 10 GHz más o menos, para generar una onda estacionaria dentro de esta cavidad que está tuneada, digamos, con el material dentro, y lo que hacemos es hacer un proceso de medición de la potencia reflejada en el detector, o sea, cuando las condiciones de resonancia cambian, entonces va a haber un leakage digamos, de potencia, y eso se va a regresar a la fuente la va a desviar, la manda a un detector, y del detector yo puedo, digamos, medir qué tan todo está por fuera de resonancia o no. Entonces eso me da una medida, digamos, muy interesante de todos esos efectos, digamos, dinámicos de la magnetización. Esta medida es difícil, entonces normalmente uno lo que hace es modular esa potencia que se regresa y entonces lo que hace uno es aplicar otro campo oscilante, pero a frecuencias más pequeñas, 100 kHz, eso es lo típico, y entonces uno detecta esa señal a esa frecuencia, digamos, en el detector. Eso hace que digamos, la señal, o más bien que la sensibilidad aumente, digamos, casi que 3 órdenes de magnitud. Entonces, en efecto, lo que estaríamos midiendo no es la potencia, digamos, reflejada, sino más bien la derivada de esa cantidad. Y la típica curva de eso es algo como esto, en donde nosotros medimos esa derivada y esta es el campo magnético. Entonces, el campo magnético aquí va a ser el papel del cambio de esa frecuencia. La frecuencia es dependiente del campo, y entonces yo voy a pasar o no por la resonancia haciendo, digamos, un sweep del campo magnético externo, ¿ok? Entonces, esta es la curva que medimos, que viene de un proceso de absorción típico de resonancia, que es, digamos, una lorentziana, digamos, como corriente, cuando pues, hace uno de estos cálculos de absorción de
de potencia absorbida en un oscilador, digamos, forzado. ¿Listo? Esa es más o menos cómo funciona el equipo. ¿Qué podemos medir ahí? Pues claramente, pues como yo tengo acceso no solamente a la parte de dinámica, sino también a la parte de C, porque yo siempre puedo hacer la extrapolación a cómo sería la parte, digamos, de C, pues uno primero tiene que proponer qué energías hay involucradas en su sistema. Entonces está la energía de Zeeman, la energía, digamos, de anisotropía de forma, son, digamos, cosas que cambian un montón la señal en principio, o sea, claramente, digamos, hay una dependencia con el campo y el tamaño. Pero pues, digamos, hay teorías más complejas en donde uno tiene que tener en cuenta cómo son esas soluciones. Entonces, cuando uno resuelve todas estas, digamos, ecuaciones para el caso en particular de una película delgada en donde la geometría es tal que las condiciones de frontera están dadas como las pongo allí, donde estoy rotando los campos en esa dirección, pues las posibles soluciones son algo como esto, o son de esta forma, o son de esta forma si el ángulo tiene, digamos, si el ángulo de la superficie de la muestra tiene, digamos, es en el plano o fuera del plano. Entonces, las formas, digamos, de cómo la frecuencia y el campo de resonancia son bastante, digamos, dependientes de esa geometría. Pero yo puedo, esto, bueno, estos, digamos, los trabajos de los 60, los 1960 de Kittel, que fue, digamos, el padre de toda esta técnica. ¿Qué más puede poner uno ahí? Pues uno puede poner, además de las que ya les conté, pues uno puede poner anisotropía magnetocristalina, que es básicamente decir cómo cambia ese ordenamiento magnético dependiendo de la dirección del cristal. Es poner la energía magnetoelástica. Por ejemplo, si yo estiro el material o no, pues entonces la magnetización va a cambiar y eso es un tensor. Entonces, dependiendo de la dirección donde yo mida, pues va a haber un efecto, digamos, de cambio, digamos, de los valores de resonancia. Hay, digamos, sistemas en donde se presentan ondas de spin. Entonces la onda de spin pues la tengo que considerar también porque es, digamos, un estado posible, digamos, que se puede excitar. Entonces va a haber absorción digamos, de microondas o no, dependiendo si estoy excitando o no ondas de spin. Entonces estas serían como, digamos, las típicas ondas de spin que uno podría, digamos, excitar. Y todas estas cosas son además dependientes de la temperatura. Entonces eso es un problema complicado, porque pues en un material sencillo como el níquel, pues todas estas tres que estoy, digamos, pintando, además de la de Siemens y la de forma, pues son relevantes. O sea, el níquel tiene, digamos, un efecto magnetoelástico bastante grande, tiene, digamos, un efecto de campo cristalino también significativo, y pues yo puedo inducir ondas de spin también, claramente. Entonces, pues esto es, digamos, toda una historia aquí, digamos, interesante. Bueno, resultados. Entonces, en la parte dinámica lo que encontramos fue algo como esto. Esto lo que les muestro ahí es la curva de resonancia para una temperatura de 200 Kelvin, o sea, en el estado metálico, del material híbrido. Estamos hablando del B2O3 con el níquel. Y esa es, digamos, la curva que encontramos. Entonces, es una curva típica de resonancia en donde, pues, claramente estamos viendo, digamos, tanto el punto cuando pasa por cero, que es el valor de resonancia ferromagnética, y la cantidad de disipación que ocurre, que viene a ser el ancho, digamos, la distancia desde este punto hasta este punto, es lo que se conoce como line width. Se me olvidó mencionarlo antes. Esas son dos cosas que puedo, digamos, sacar de acá. Ahora, pues lo que ocurre es que, pues este es el caso, digamos, del material lejos de la transición, que se podría, digamos, modelar como si fuera solamente el níquel, por ejemplo. Pero cuando lo pongo acá, pues lo que voy a ver es que ocurren estas dos resonancias, y ya a eso me refería cuando digamos, les conté antes que lo que hay son dos resonancias, digamos, efectivas todo el tiempo. Entonces, pues claramente esas dos resonancias se ven muy claras aquí, en este caso. Esta curva que está acá es justo en la transición, en la temperatura de transición del material, que es 160 Kelvin más o menos. Entonces, esto es una muestra clara de que hay, digamos, un efecto dramático debido al óxido en proximidad, ¿de acuerdo? Pero nosotros hicimos además medidas continuas en temperatura y creamos unos mapas. Entonces este es ese mapa. Entonces lo que estamos viendo aquí es temperatura en el eje vertical y campo. Entonces cada corte horizontal de esta figura en dos dimensiones equivale a una curva de las de acá, digamos, de resonancia ferromagnética, ¿de acuerdo? Entonces la parte máxima sería, esta parte que estoy señalando acá, sería como lo equivalente a la zona roja, y esta parte hacia abajo sería lo que equivale a esta parte azul. Entonces la intensidad es máxima cuando es roja, mínima cuando es azul, y cuando pasa por cero, pues más o menos es esta línea blanca que ven ustedes acá.
Entonces, lo primero que quiero que noten es que, pues eso es como una línea recta con una cierta pendiente, y que es una línea recta, digamos, bastante bien comportada, a excepción de la parte de interés que es la transición. Entonces, yo podría unir una línea recta entre estas dos, miren, y funciona bastante bien, pero en la transición lo que está ocurriendo es que en efecto hay un anti-crossing, es como el término técnico, digamos acá. Se producen, digamos, estas dos resonancias, pero esas dos resonancias además están como moviendo una, digamos, con relación a la otra. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque pues lo que yo estoy, para términos prácticos, digamos, de utilizar esto para alguna aplicación es que, pues yo lo que estoy haciendo aquí es creando dos transiciones, o sea que yo puedo básicamente hacer, no sé, computación magnónica, que está muy de moda ahora, digamos, creando estados o destruyéndolos usando una transición estructural, o sea que me permite en principio, digamos, usarlo como un material para hacer computación, digamos, con magnones. Magnones siendo estas estados de oscilación, digamos, colectivos de spins. Entonces, la idea que tenemos acá, o que teníamos acá, era básicamente que pues, lo que hay es una coexistencia de fases, y entonces por todas estas condiciones que les dije de energías que pueden aparecer, pues eso favorece dos resonancias muy definidas, tanto en las regiones aislantes como en las regiones metálicas como en las regiones aislantes. Esa es un poco como la conclusión, como para adelantar un poco los resultados, digamos, que estamos viendo. Aquí estoy pendiente de la hora. Entonces, bueno, esto lo observamos por primera vez y desde que lo, digamos, publicamos, lo hemos seguido observando en muchos sistemas, hemos seguido muy interesados en toda esta área. Esta es una forma, digamos, de visualizar qué es lo que está ocurriendo, la resonancia, luego en la transición digamos, se deforma, se forma otra resonancia nuevamente y luego se empieza a mover en campo. ¿De acuerdo? Entonces ese sería como el efecto con temperatura. Ahora, en cada caso, yo puedo averiguar cuál es el campo de resonancia, o sea, es este campo que está aquí, a qué valor de campo ocurre, y ese cruce por cero de la intensidad de FMR, y cuál es el ancho. Recuerden, esas dos cosas me dan información complementarias sobre la dinámica del sistema. Entonces, estas son las resonancias. Miren que pues, este es el efecto de anticrossing que les mostraba antes en la imagen dos-dimensional, y este es el damping. Entonces, lo interesante, además, es que además de que yo estoy creando digamos, magnones con esto, pues además esos magnones tienen, digamos, una disipación diferente, y lo cual, si uno lo piensa un poco, pues tiene un poco de sentido, pues porque el material es un poco distinto, ¿verdad? O sea, en un caso tiene una estructura cristalina muy particular, y quizás además no solamente eso, sino correlaciones internas digamos, por todos esos efectos de transiciones antiferromagnéticas, y bueno, en fin, un montón de cosas ahí que hacen que el ambiente, digamos, de spin sea muy, muy particular. Entonces, eh, yo puedo además usar esto como un switch de campo. Entonces, el damping es muy grande. Recuerden que pues, el momento magnético se da muy rápido hacia un estado. Entonces, yo puedo, digamos, controlar además el tiempo en el que, digamos, tengo encendido la oscilación del spin también. Entonces, tiene, digamos, otro efecto interesante. En fin, entonces voy a ir un poco más rápido. Bueno, esto es, digamos, bastante interesante. Nosotros estudiamos, por ejemplo, el efecto de esto, y este sistema, o sea, este desdoblamiento del pico principal ocurre cuando el campo magnético está perpendicular a la superficie de la muestra, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nos interesaba ahora es averiguar qué tanto puede alejar el campo magnético y ver que el efecto todavía, digamos, sobrevive. Entonces, cuando el campo ya está muy dentro del plano, miren que básicamente la resonancia es solamente, digamos, o al menos tiene una componente prioritariamente. Entonces, este efecto es un poco robusto, pero sigue siendo, digamos, un efecto que se ve cuando la magnetización es perpendicular a la muestra. ¿Ok? Y para, digamos, hacer el match de estas dos cosas, o sea, lo que hicimos fue hacer fiteos de todas estas resonancias que les mostré, de todos ese mapa, y esos fiteos yo puedo sacar como el área bajo la curva de todas esas lorentzianas, me puede dar información o la puedo interpretar como la cantidad digamos, de dominios ferromagnéticos que están alineados a esa resonancia y que están oscilando a esa frecuencia. Entonces, si yo saco el área de esa cosa y saco el área de del segundo modo, pues entonces yo puedo hacer como una especie de phase fraction de cuánto hay del uno y cuánto hay del otro, y eso es lo que mostramos acá. Entonces, esta es una fracción que le llamamos
digamos, una fracción de alta temperatura y baja temperatura. Entonces miren que a 148 Kelvin, pues esta es máxima y la otra es mínima, y básicamente están anticorrelacionadas, lo cual pues tiene todo el sentido, y se cruzan acá justo en 0.5 además. Entonces es, digamos, bastante interesante. O sea que es, cuando veo las dos cosas, cuando veo las dos montañitas, es justamente la mitad de la transición. Pero la pregunta, ¿Te pasó una pregunta? pues claro, claro. Cuando crece en el óxido, ¿crece en alguna dirección preferente, el B2 o 3? Sí, lo escogemos en la dirección preferente. ¿Y la, Entonces, y la y la transición estructural tiene algo que ver con la dirección en la que lo hacen crecer? sí, lo que hemos visto es que dependiendo de cómo está el anclaje al sustrato en la dirección cristalina, la transición ocurre o más temprano o más tarde. Okay. Porque, digamos, al final de cuentas tienes que, cuando la estructura se mueve, pues tienes que, digamos, tienes que crear esa barrera, digamos, de mover toda la estructura. Es como la energía que necesitas para deformar la célula. Y eso está, digamos, correlacionado con la forma como estás anclando el material digamos, al sustrato. Entonces, en este caso no lo mencioné, pero pues la dirección de crecimiento del B2 o 3 es con el eje del hexágono perpendicular a la superficie del plano. Entonces, es la dirección, digamos, donde hay menos strain en principio. Y el níquel, en cambio, sí es un poco policristalino. Hemos tratado de que fuera un poco más, digamos, epitaxial, pero pues eso es un poco difícil de lograrlo porque para hacer eso tienes que calentarlo un poco y cuando lo calientas se interdifunde, entonces nada, es todo un lío. Pero en principio el níquel aquí es policristalino. Pero el efecto entonces que tú estás mostrando no depende de cómo crece el óxido. Exactamente, Ya, perfecto. no depende. Bueno, entonces en esa dirección, como pues teníamos esas medidas, digamos, de temperatura, podemos calcular el phase fraction usando la parte cristalográfica solamente. Yo puedo poner encima de esto la parte, digamos, el phase fraction de la fase estructural. Y cuando las ponemos al tiempo, pues aquí están y pues ven que esto coincide de una forma maravillosa una con la otra. O sea, básicamente lo que estamos haciendo, lo que está siguiendo el FMR, que es, recuerden, lo estamos viendo desde el del níquel, pues sigue lo que está haciendo el B2O3, que es el que está en proximidad, ¿de acuerdo? Entonces es, digamos, una forma muy interesante de manipular un material, digamos, usando otro que está cerca. ¿Ok? Bien, entonces hay más cosas, déjame revisar, voy a saltar esto con un poco más de tiempo, rápido. Entonces aquí además estudiamos la dinámica, no solamente fuera del plano, que es lo que les dije, sino también en el plano, porque en el plano yo puedo saber cómo son esas estructuras cristalinas y estos mapas que están viendo aquí ahora son en función del campo, en el eje horizontal, pero en el eje vertical estoy viendo ese ángulo en el plano, o sea, lo que tengo es la muestra y la estoy rotando sobre el plano con el campo, digamos, fijo sobre el plano. Entonces las resonancias ahora van a tener información del campo cristalino, digamos, del B2O3 en principio, porque en el strain que está agregándose al níquel, ahora pues tiene esa direccionalidad por la estructura. Y entonces lo que ocurre es que miren cómo este es el campo, esta es la resonancia, el campo de resonancia, y este es el damping. Entonces el damping y ambos, el de campo de resonancia, que son los que me dicen estas energías, pues ahora tienen, no solo, o sea, primero que todo que cambian un montón, pero también tienen cierta direccionalidad, o sea que yo puedo incluso hacer dispositivos en donde cambio las direcciones y cambian las, digamos, las constantes digamos, del material, o sea, bastante interesante. En este caso, por ejemplo, hay una contribución en fourfold, o sea, de cuatro, digamos, ejes, o sea, dos ejes, pero que están como muy, digamos, disimilares entre los dos. Pero en cambio acá, miren que todas las contribuciones, esta línea que está aquí seleccionando, que está en blanco, miren que es perfectamente, digamos, fourfold, o sea, es como un cubito. Entonces es básicamente como si fuera un cubito rotando y ese cubito, digamos, es porque la muestra a baja temperatura resulta ser o logra ordenar más el níquel, digamos, en principio. Y eso es perfectamente, digamos, digamos, coincide muy bien con la estructura, digamos, monoclínica del B2O3 en principio. Ok, entonces además hay una rotación, o sea que hay una rotación de, digamos, de esa cosa y esa rotación es sumamente interesante y bueno, tenemos un montón de estudios en esa dirección también. Vamos a saltar esto y pues para, digamos, cerrar esta cosa, digamos, nosotros queríamos averiguar
porque recuerden, FMR de todas formas sigue siendo una medida local, ¿no? Una medida global. O sea, lo que estoy es mandando microondas y estoy viendo la muestra, digamos, de forma macroscópica. Estuvimos tratando muchísimo de lograr una técnica local para medir resonancia ferromagnética. Hay algunos grupos que lo hacen, pero es una técnica bastante complicada, entonces pues no hemos hecho todavía, digamos, no hemos logrado todavía cerrar ese capítulo, pero lo que sí hicimos fue con colaboradores de Barcelona, es medir localmente los dominios magnéticos, y esto lo hicimos en un sincrotrón, bueno, un par de sincrotrones, usando XMCD. Entonces, usando XMCD, yo puedo, digamos, polarizado de forma lineal, circular, yo puedo averiguar, pues, dominios magnéticos, los tamaños y toda esta historia. Y lo hicimos en función de la temperatura. Entonces aquí lo que vemos es mapas ahora en donde la fase de alta temperatura está indicada aquí con amarillo y baja temperatura está indicada aquí en azul. Y lo que ven es que hay dominios magnéticos que se forman y que además siguen la parte estructural. Eso es una cosa, digamos, bastante interesante. O sea, que la elongación de esos dominios sigue una de las elongaciones de los planos cristalinos y además nuclean un poco en la misma forma que lo hacen, digamos, los dominios metálicos usando la técnica de Snow. Entonces digamos, bastante interesante. Pero la otra cosa es que yo además, como esto está siguiendo esa linealidad, entonces yo puedo averiguar qué tan lineales son en ciertas direcciones y lo que hicimos fue con varios algoritmos tratar de averiguar qué tanto estaban rotando los dominios. Y esas rotaciones las medimos acá, esto es un poco como el ángulo promedio de rotación, y miren que hay una rotación también de esos dominios a ese eje que coincide con la rotación del plano cristalino de pasar de una fase rombohidral a una fase monoclínica. ¿Okay? Digamos, todo está dentro de, digamos, esto explica un poco las observaciones que hicimos en FMR con este mismo sistema. Entonces, hasta ahí, digamos, es la parte de FMR y voy a tratar de condensar esto lo más rápido, creo que tenemos poco tiempo. Entonces, el sistema del PCMO es muy interesante y quizás necesitaría, digamos, su propia charla para hablar de esto. Pero como tiene demasiadas similaridades con el óxido de vanadium, por eso decidí al menos incluir alguna parte. Entonces, ¿qué cosas tienen similares? Por ejemplo, entonces si yo mido la resistencia de este material con esta concentración, estoy en este pedazo del diagrama de fases del PCMO, miren que esta cosa tiene una transición metal aislante invertida, digamos, con relación al de B2 o 3, porque ahora a baja temperatura es donde es metálico, pero tiene la misma naturaleza. Aquí es un aislante y aquí pues hay una caída, además que es una caída brutal porque son más o menos de 7 órdenes de magnitud en 2 Kelvin más o menos, y luego se vuelve de un metal. Y además tiene magnetoresistencia porque a baja temperatura es ferromagnético, a alta temperatura es paramagnético, y tiene además, por la misma naturaleza de todas estas magnetitas que no sé qué tan familiarizados están con este sistema, pero tiene un montón de desórdenes, digamos, de químico intrínsecos, ¿no? Justamente por la estequiometría que estamos usando. Entonces hay una competición una competencia entre orbitales, la dirección en cómo se ordenan los orbitales, entre el látiz y entre el sistema, digamos, de electrones. De la misma naturaleza, como les conté al principio, un poco, digamos, que todas estas cosas estaban unidas. Pero en este caso es un poco más dramático porque además hay varias regiones en donde la dinámica de magnetización es completamente distinta. Entonces aquí ocurren fenómenos de, por ejemplo, de spin, de vidrios de spin, por ejemplo, y esos vidrios de spin están atados ahora a la estructura, y entonces claramente, digamos, un vidrio de spin, pues esa frustración magnética causa cambios dramáticos en la dinámica, por eso estamos interesados en esto. Entonces aquí hay varias fases para estudiar, una fase que es separada fluida, una fase que es separada estática, o sea, ahí estoy diferenciando básicamente la dinámica de cómo voy a lograr mover estos dominios magnéticos, y una parte en donde, digamos, es aislada, pero es ordenada en carga, y una fase sencilla, digamos, de metálica ferromagnética. Y todo eso ocurre si me paro en esta región, por ejemplo, de campos pequeños. Si me muevo ahora en temperatura, noten que voy a pasar de esta región aislante a una región que es fluida y a una región que es sólida. ¿Listo? Eso es como el key que quisiera que recordaran para los datos que ven a continuación. Además, ya que habían hecho antes medidas de MFM,
magnetización, digamos, con punta de AFN, y pues se ve también que hay una dinámica de dominios que se forman estira, digamos, regiones alongadas de dominios, y esos dominios, digamos, se elongan, se forman, digamos, se percolan, y toda esta historia. Entonces hay una, digamos, una similitud en la formación de estos dominios magnéticos muy parecida a la similitud de cómo se forman los dominios metálicos en el óxido vanadio. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces este es como digamos, un resumen de todo lo que hicimos, y esto hay que digerirlo un poco y voy a tratar de explicarlo en detalle. Entonces, lo que tenemos aquí es el campo magnético ahora. O sea, el campo magnético aplicado está en el eje vertical, y he puesto en el eje horizontal la temperatura. Les he cambiado un poco el orden porque creo que en este caso particular es más fácil interpretarlo de esta manera. Entonces acá, aquí la escala de colores sigue siendo igual. Entonces lo rojo es una resonancia alta, o sea, la parte máxima. Luego la parte mínima es azul, y el cero más o menos viene a cero el color blanco. Entonces, lo primero que habría que notar aquí es que cuando estoy en la fase paramagnética, pues claramente no hay señal de resonancia. Entonces no hay una oscilación colectiva de espines. Entonces no hay señal. ¿Okay? Una vez entro al sistema, se empieza a volver ferromagnético. Esto es una transición, digamos, de Curie típica de un material ferromagnético. Y entonces la magnetización empieza a crecer, y entonces esos espines que ahora se van alineando, pues van causando esas oscilaciones colectivas, y aparece cada vez más grande una señal ferromagnética, y la resonancia va cambiando porque el número de espines, además, es más grande. O sea, hay más alineamiento, entonces más espines oscilando, y más energía se necesita para llegar a la resonancia. Eso es, digamos, algo bastante interesante de ver, digamos, verlo desde el punto de vista dinámico. Y lo interesante pasa, digamos, en esta región que está aquí, que es la fase fluida. Y ahora en esta fase fluida lo que ocurre es que hay un cambio abrupto de las resonancias. Miren que aquí aumenta esto un montón y luego empieza a disminuir. Y por aquí aparece, digamos, otra resonancia tenue. O sea que aparecen dos resonancias, y aparece, digamos, movimientos muy interesantes de esos valores de resonancia, que son típicas de, o sea, pensándolo un poco, bueno, les voy a contar luego cuál es la historia, pero básicamente se forman, digamos, esos dominios percolan, y entonces se forman, digamos, esas otras fases. Y lo interesante, y que, digamos, nos tiene un poco todavía pensando, creo que tenemos la respuesta, pero digamos, sigue siendo algo sorprendente, es que en esta región acá, donde se espera que el sistema se convierta como un vidrio, o sea, como un vidrio de spin con correlaciones estructurales, pues no hay señal tampoco. O sea que si yo viera solamente la parte dinámica, digamos, por debajo de 70 Kelvin es como muy similar al caso de, digamos, cuando es completamente paramagnético. Pero medidas que se han hecho de este sistema, pues muestran claramente que en esta región D, que llamo acá, hay un momento magnético grande, porque el sistema sigue siendo ferromagnético, a diferencia de la región A, donde el sistema es paramagnético solamente. Y lo que está abajo es un poco, digamos, de cómo se ven estas regiones acá. Entonces aquí lo que hay son como realmente oscilaciones muy pequeñitas. Es como si el sistema se partiera en dominios muy pequeños, y entonces la contribución de esos dominios a la señal ferromagnética es grande, y entonces lo que hay es un desorden gigante que hace que la coherencia de esos dominios se pierda. Entonces todos los espines oscilan, digamos, de forma independiente, y no hay esa onda, digamos, macroscópica que es característica del FMR. Entonces esa es como la historia que tenemos ahí. En esta región C, pues lo que vemos son dos oscilaciones, y acá pues vemos es un movimiento típico de oscilaciones debido a la temperatura. Entonces, miren, si sobreponemos la resistencia en función de la temperatura, miren que la región C y la región D caen dentro de esta región, digamos, de caída de la resistencia. O sea, esto es básicamente como en este punto que está aquí, y pensamos que eso es un ingrediente fundamental cuando percola la transición eléctrica, pues hay un efecto dramático en la resonancia magnética del material. ¿Ok? Bien, entonces nosotros hicimos algunos modelos acá. Entonces nos fuimos a varios, digamos, creamos varias simulaciones, en donde ahora lo que, digamos, usando como input digamos, medidas que se han hecho no por nosotros, sino por otros grupos de dominios, y pusimos esos dominios a calcular para tratar de entender cómo sería la respuesta dinámica. Esto lo hicimos con UNF, que creo ustedes, digamos, en su grupo seguramente habrá un experto, digamos, en UNF. Y todo esto lo hicimos allí, y calculamos, digamos, la parte dinámica de todo esto.
Entonces en la región A, pues obviamente no hay nada, en la región B lo que hay son dominios nucleares, y eso los pusimos a mano en función de la temperatura, y lo que hicimos fue crear más dominios y aumentar en tamaño los dominios en función de la temperatura. En la región C lo que está ocurriendo es que esos dominios empiezan a, como hay tantos, empiezan a aglomerarse y eventualmente van a percolar. Entonces miren que aquí eventualmente hay como una percolación de esos dominios y como les mostré al principio, pues esa forma de esos dominios afecta un montón la resonancia ferromagnética. Y en la región D lo que hay son, digamos, ya unos stripes bien definidos, gordos, grandes, que están estáticos en principio. Entonces estas son las simulaciones. Entonces miren que las simulaciones en principio, pues para el caso con este alfa que está aquí es el damping, el que no, digamos, en principio debe asumir en la simulación. Para dampings del orden, digamos, reportados en la literatura para este material, miren que pues la señal es bastante pequeña, o sea, es casi que inexistente. En la región C, si ponemos estas percolaciones de dominio magnético, lo que encontramos es que se pueden nuclear varios dominios, y la diferencia entre uno y otro es básicamente las resonancias. La diferencia es básicamente que hay, digamos, caminos largos juntos con dominios pequeños que están ahí todavía sobreviviendo. En la región B, si yo tengo diferentes números de dominios y tamaños de dominios, yo puedo hacer, digamos, un shift de la resonancia de la misma forma como ocurre en el experimento. Entonces, básicamente esto nos dio como luz un poco de que estábamos haciendo una interpretación correcta digamos, de la dinámica de este material. Entonces, esto aquí hay toda una sopa, digamos, de diferentes timescales muy interesantes para investigar a futuro. Lo interesante además es que en esta región C, pues si yo aquí estoy graficando las resonancias experimentales, y miren que estas resonancias además se curvan aquí un poco, que es un poco esta señal de acá, esta curva que está aquí. Incluso fuimos capaces de, digamos, de reproducir con las simulaciones este bending, y es básicamente por la forma como los dominios están cambiando y cómo las anisotropías están entrando, digamos, al sistema. Entonces aquí, esta es la simulación, y miren que usando estas diferentes configuraciones, y miren que para estas resonancias pues ocurre, digamos, el mismo movimiento de resonancias. O sea que el efecto es básicamente, o la idea que estamos tratando de empujar en ese trabajo, que no hemos publicado, por cierto, es que la dinámica del magnetismo está controlada por la estructura magnética a nanoscala, digamos, de este material, lo cual es bastante interesante. Yo creo que no hay trabajos reportados en esa dirección. Entonces aquí comparamos la parte del experimento y simulación, en la parte de resonancia, en la parte del ancho y la intensidad. Y miren que más o menos, al menos en la resonancia sí le pegamos bastante bien, pero en line width y la intensidad pues siguen la misma, digamos, tendencia. O sea que estamos confiados de que esto está, digamos, o al menos es consistente. Y para terminar, entonces, pues les demostré un par de ejemplos en donde tanto con materiales en proximidad como en materiales en donde, digamos, hay inhomogeneidades intrínsecas, pues yo puedo hacer control, digamos, de la dinámica del magnetismo en estos sistemas. Entonces, con eso, pues los dejo. Muchas gracias, y bueno, preguntas si tienen. Muchísimas gracias, muy interesante, muy didáctica tu charla. Dejo la sesión abierta para preguntas. ¿Alguna pregunta? Jaime. Hay un trabajo reciente que muestra que el efecto Jahn-Teller es bastante clave en la magnetorrestricción del níquel, pero con la condición de que sean nanocristales. No sé en qué medida esto, digamos, aumenta la magnetorrestricción en un factor 10 o más, tal vez 20, 30. El artículo se los puedo enviar. ¿En qué medida el Jahn-Teller está influyendo en todos estos experimentos, en todos estos sistemas? Me da la impresión que el Jahn-Teller, para influir, uno necesita una estructura relativamente ordenada y evitar que hayan estrés que inhiban el Jahn-Teller. Esa es la pregunta. Sí, bueno, el efecto de Jahn-Teller es bastante importante en el LPCMO, en ese sistema, digamos, la magnetoresistencia, digamos, en principio, ese efecto de Jahn-Teller lo que hace es que se formen polarones. Entonces, y esto creo yo que, digamos, es parte, digamos, de la razón por la cual existe esta separación de fases. Porque localmente,
acá hay una transición de fase estructural que es todavía controversial, pero digamos en principio existe. Entonces ahí sí que hay reportados, digamos, hay reportados, digamos, consecuencias de cómo pasar de la fase fluida a la fase estática, cuando el efecto de Jahn-Teller digamos, está presente o no, porque creo que lo pueden encender y apagar dependiendo del sustrato que escojan para el PCMO. Para el caso de níquel, la verdad no había escuchado, digamos, estos efectos de Jahn-Teller, quizás por lo que nunca he trabajado con nanocristales. Aquí, digamos, el níquel aquí en esta configuración tiene un efecto, o sea, es policristalino. Entonces, y eso quiere decir que se forman granos grandes y cada granito está, digamos, orientado cristolográficamente distinto al otro. Sería interesante hacer un estudio, digamos, de algo un poco más epitaxial, pero la conexión con el efecto de magnetorestricción con el Jahn-Teller no sabía muy bien, pero suena interesante averiguarlo. Si tienes por ahí el paper me gustaría leer. Sí, se los envío. Una segunda y corta pregunta. Hay dos transiciones, una estructural y otra antiferromagnética. La antiferromagnética reduce la celda recíproca a la mitad, abriendo un gap. Podría ser eso parte de la transición metal aislante, o tal vez un poquito más complejo. Se mezclan en cierto grado la transición estructural con la transición antiferromagnética. Una manda a la otra, manda la estructural a la antiferromagnética manda a la estructural, porque ocurren a temperaturas muy similares, pero lo que sí enfatizo es que una transición antiferromagnética abre una brecha en la banda de energía. Sí, no, exacto. Digamos, por ese lado, es por eso que la gente piensa que esto es, digamos, también como una especie de tipo MOOC, digamos, mod, digamos, casi que digamos, de textbook. Pero hay mucha controversia. Yo pasé un montón de tiempo tratando de resolver esa pregunta que tú estás haciendo. Básicamente la pregunta es cuál es el driving force de la transición. Entonces, nosotros teníamos cosas como, por ejemplo, tratar de destruir el orden magnético, y en muestras en donde creemos que se destruye el orden magnético, la transición estructural sigue existiendo. Pero pues ahí siempre quedó la duda de si lo de realmente se destruyó o es simplemente que las técnicas que estábamos usando pues no las estábamos detectando. Porque, digamos, había dos corrientes, digamos así, grandes. Una es que esto es un tipo MOT, y la otra es un tipo, digamos, más de desorden, en donde no son las correlaciones antiferromagnéticas las importantes, sino que son más bien, digamos, la parte estructural, más bien. Entonces, o es la parte estructural o es la parte, digamos, magnética. Es todavía digamos, diría yo, como una pregunta abierta. Lo que sí hicimos nosotros recientemente, y no lo mencioné mucho, fue estudiar la dinámica. Entonces lo que nosotros logramos hacer fue estudiar, una vez excitas el sistema con un pulso muy corto, del orden de más o menos 50 picosegundos, femtosegundos. Entonces lo que hacíamos era estudiar digamos, la reflectividad para estudiar, digamos, el sistema electrónico. Pero al tiempo, después de haber enviado un pulso de luz, pues enviamos un pulso pero de rayos X para estudiar la estructura. Y lo que queríamos averiguar era si el sistema se podía, desde el punto de vista electrónico, volverse aislante antes de que la estructura cambiara. Eso es un poco lo que me estabas preguntando, Felipe, al principio. No hablé de eso porque no quise hablar de cosas fundamentales de la transición de óxido de vanadium, pero si están interesados podemos hacer otra digamos, charla sobre eso. Lo que encontramos es que existe, o sea, básicamente el resultado de ese trabajo fue que logramos crear una fase intermedia en donde el sistema tiene la estructura de la alta temperatura, pero, digamos, el comportamiento electrónico de la de baja temperatura. Entonces uno podría decir, bueno, uno podría decir que esa es una prueba de que lo que está dominando es el sistema electrónico y no el estructural. O sea que en ese caso no sería como una especie de tipo mod, sino que sería otro tipo de transición que se me escapa el nombre ahora. Tipo Pyers. Pyers, sí, Pero Pyers sería el concepto. Exactamente. Pero
para este caso, digamos, pero sí, bueno, son tres, Pyres, Mod y esta Anderson. otra, no, Anderson es con desorden, pero bueno, les quedo viendo el dato porque es importante. Pero bueno, digamos que básicamente lo que uno podríamos decir ahí es eso, un poco como que logramos mostrar que la estructura es más lenta, a pesar de que es rápida, porque el tiempo, digamos, de esa cosa son como 5 picosegundos, y yo pensaba que jamás una estructura se iba a mover tan rápido como en 5 picosegundos, pero el D2O3, su estructura cambia en picosegundos. Sí que hay un estado antes de eso, que es el estado, digamos, de comportamiento metálico. Entonces, pero bueno, alguien podría decir que ese es un estado, digamos, metaestable y que no es representativo, digamos, de la gama de fases, digamos, termodinámico estacionario. Entonces, ahí queda un poco la duda al respecto. Pero nosotros tenemos mucho interés digamos, en trabajar sobre cuál es el origen de la transición allí en el pedazo 3. Súper. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, así que... Bueno, te la hago aprovechando. Típicamente en las heteroestructuras magnéticas o en bicapas magnéticas, cuando los materiales tienen distinto ordenamiento magnético, este efecto de proximidad decae exponencialmente o tiene algún largo característico. En este caso es igual, depende Sí. del ancho del níquel. Sí, eso es una buena pregunta. Sí, entre más ancho sea el níquel, bueno, es la idea que tengo, que tenemos, digamos, en la cabeza es esta. Como esto es, la conclusión aquí un poco para el caso del níquel es que es, digamos, el driving force de este acoplamiento es estructural. Claramente, entre más ancho sea, pues ese efecto es primordial, digamos, en las capas cercanas al P2O3 y mueren, digamos, en las siguientes. Y eso es en efecto lo que vemos. Lo que vemos es que entre más grueso sea el níquel, pues es más pequeña, eso está claro. Y lo hicimos, digamos, un montón de veces. Además hicimos algo adicional que era poner como un buffer layer entre el níquel y el B2O3, y esto con la idea de descartar, por ejemplo, que el efecto fuese por correlaciones antiferromagnéticas en el B2O3, ferromagnéticas con el níquel. Entonces pusimos un buffer layer como de 20 nanómetros de cobre, y el efecto sigue igual de grande. Entonces es bastante interesante, digamos, que primero el efecto no es con correlaciones ferromagnéticas, y segundo es prioritariamente, digamos, estructural. Súper. Muchísimas gracias. Yo creo que por el tiempo, si no hay alguna otra pregunta, lo podríamos dejar hasta acá. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras te voy a cobrar la palabra y te voy a dejar cordialmente invitado para que cuando quieras nos puedas volver a contar lo que quedó pendiente, porque fue Claro que sí. Sí, sí, muy buena seguro. tu charla, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, yo creo que estaríamos ok. Así que muchísimas gracias, Juan Gabriel. Te mando un aplauso virtual, ya que no podemos, y muchas gracias. Vale, no, gracias a ustedes otra vez por la invitación. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao.